Entonces vamos a repetir el objetivo de la clase de hoy, primera clase de la unidad 0, el cual nos dice que vamos a recordar conceptos claves relacionados con cinética química. Como decía anteriormente, la compañera nos hablaba acerca que el semestre pasado habíamos estudiado ya la velocidad de algo. Pero ¿con qué fin nosotros vamos a estudiar la velocidad de algo? ¿Para qué nos sirve la velocidad? En un ejemplo cotidiano, si nosotros venimos atrasados al colegio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esperamos de la micro, o del metro, o del auto donde vengamos. Si venimos atrasados, ¿qué hacemos? Nos apuramos. Nos apuramos. ¿Y cómo puedo apurarme? ¿Cómo se le ocurre? A ver. Moviéndome. ¿Ya? Moviéndome. Me empiezo a mover más rápido, ¿cierto? Y cuando yo me empiezo a mover más rápido, ¿de dónde viene la palabra rápido? De la rapidez. Es decir, yo estoy cambiando la distancia en un intervalo de tiempo. Lo mismo que pasa con los autos. Nosotros vamos a la carretera y pasa un auto rápido, y si yo voy así media enojada, ¿por qué me pasó? ¡Pium! Yo también me voy a pasar, ¿cierto? Lo mismo ocurre en la química. La química dice, chuta, pueden haber reacciones que sean muy lentas. ¿Cómo voy a esperar yo en un laboratorio 40 horas para ir mirando que pase una reacción? Eso es lo de las colisiones efectivas, creo. ¿Cómo? Las colisiones efectivas. Excelente, muy bien. ¿Ven? Ahí se van despertando todo lo que aprendimos en el semestre anterior. Por tanto, como dice la compañera, nosotros tenemos que modificar un escenario para que algo ocurra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estudiar una reacción química y vamos a intentar expresar cómo podríamos calcular su velocidad de reacción. ¿Ya? Una reacción tiene dos participantes principales. Ustedes en cuarto medio ya debiesen manejarlos. ¿Cómo se llaman los que participan en una reacción química? Reactivo y reactante. Excelente. ¿Todos de acuerdo con que son reactivos y reactantes? Imagínense que vamos a tener A más B y se juntaron para dar C. Entonces, los del lado izquierdo los denominamos reactivos o reactantes, y los del lado derecho son nuestra finalidad, es decir, el producto que nosotros queremos obtener de esa reacción. Pero si C es un producto que se demora mucho, voy a tener que aplicar algo para que esto pase más rápido. Porque en el laboratorio o en la vida científica lo que uno quiere es optimizar los procesos. Y la optimización, chicos, tiene mucho que ver con cuánto me demoro y en cómo lo logro. ¿Cuánto tengo que invertir para que eso pase? Y eso es responsabilidad de la cinética química. Cinética química se define como la ciencia que estudia el comportamiento de la concentración para convertir reactivos a productos. Ciencia, entonces, que estudia ya el comportamiento para... ¿Otra vez? Ciencia que estudia el comportamiento o el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo en específico. ¿Un intervalo? En un intervalo de tiempo en específico. O sea, nosotros ya estamos con esa definición. ¿Me repite? Dígame, ¿dónde quedó? Ciencia que estudia el comportamiento de la velocidad, les dije, ¿no? Sí. El comportamiento de la velocidad en un intervalo de tiempo específico. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en esa definición, nosotros ya estamos acuñando nuevos conceptos. O sea, yo estoy diciendo en un intervalo de tiempo. Es decir, la velocidad tiene que ver con el tiempo que esto se va a demorar. Pero no solamente yo podría calcular el tiempo de A, el tiempo de B y el tiempo de C. ¿Cómo puedo medir cuánto tengo de cada uno de ellos? ¿Cómo puedo saber yo cuánto tengo de un producto o de un reactante en específico? ¿Con la molar? Muy bien, o sea, yo tengo que ser capaz de recordar que a cada uno de
estos participantes de una reacción química le puedo calcular una medida de concentración. Y la medida de concentración que nosotros utilizamos en cinética química se denomina molaridad. De manera voluntaria, ¿quién recuerda cómo se calcula la molaridad? Vamos, cuarto. Molaridad, segundo medio. Moles partido en litro. Excelente. Lo podemos denominar, chicos, con una M mayúscula. Y la otra, como dice la compañera, son los moles por litro. Por lo tanto, su unidad de medida es mol sobre L. Ya, entonces esto es, vamos a poner, más que litros, le vamos a poner ahí volumen. El volumen siempre tiene que ir en litros, en este caso de molaridad. El volumen en litros. ¿Ya? ¿Por qué es necesario saber que en la cinética química vamos a trabajar con la molaridad? Porque hay otras medidas de concentración, pero ellos no nos están indicando cuánta cantidad de moles están disueltos en una cierta cantidad de sustancia. Y aquí, en esta reacción química, siempre vamos a tener una disolución. ¿Ya? Entonces es importante caracterizar de qué moles estamos hablando. ¿Cómo se calculaban los moles, chiquillos? Vamos a ir haciendo todo un diagnóstico de toda la media. ¿Cómo se calculaban los moles? Vamos a hacer un formulario también durante este semestre, cosa que les puede ayudar para la revisión de la prueba. ¿Nadie recuerda cómo se calculan los moles o cuál es el concepto de mol? Eso es lo que salía en la tabla periódica, ¿no? Ya, tiene algo que ver con la tabla periódica. Entonces, los moles se definen como la cantidad de sustancia que yo tengo de algo. Si yo quiero saber cuánto hay de A, yo no puedo llegar y decir, ah, tengo 5 átomos. Los átomos no se pueden contar. Pero A es igual a B. Aquí representa lo mismo. Estamos hablando de dos distintos, entonces si yo tengo 5 de A, no es lo mismo que yo tenga 5 de B. Por eso la química dice, en los moles yo voy a indicar la cantidad de sustancia que tengo de una especie en específico. ¿Y por qué nos relacionamos con la tabla periódica? Porque cada mol representa su respectiva masa molar. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de dónde obtenemos la masa molar? Próxima clase, tabla periódica, por favor. ¿De dónde obtenemos las masas molares para calcular los moles, chiquillos? Siempre de la tabla periódica. Si A, busco A y me doy cuenta cuál es su masa molar. Si es B, obviamente aquí no salen esos símbolos, pero busco el elemento en específico. ¿Ya? Entonces, moles, anoten ahí, cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Les voy a recordar y refrescar cuál es la expresión matemática que nos permite calcular el número de moles. El número de moles se puede calcular de la siguiente forma. Lo simbolizamos con una letra N minúscula y nos va a representar la masa que tengamos tanto de reactivos o de productos, que siempre tiene que ir en gramos, y lo vamos a dividir en su respectiva masa molar. Masa molar que aparece en la tabla periódica y se mide en gramos sobre mol. Entonces, los moles son la cantidad de sustancia. Se calculan como la masa de la sustancia que yo quiera averiguar, dividido en la masa molar, pero de la misma sustancia. Yo no puedo mezclar peras con manzanas. Si voy a empezar trabajando con los moles de A, tengo que poner la masa de A y tengo que ubicar la masa molar de A. Si ustedes en una prueba me dicen, ah, pero es que yo calculé los moles, puse la masa de A y de B y la masa molar la puse de C. Está mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cantidad de sustancia de una especie en específico, no de manera global. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos químicos tiene sus propias propiedades. Y dentro de esas propiedades encontramos la densidad.
Y la densidad hace que ocupen volúmenes y masas diferentes. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, consultas respecto de la clase, chiquillos? Oiga, miren. Ayer me fui a vacunar para protegernos todos. Esperé, se mueren todos los que esperé. Como de la 1 hasta las 6 de la tarde. Horrible. Ahí en el Parque Gabriela, matado. Mal. Entonces, una vez que ya determinamos que la cinética química tiene que tener controlada la concentración, ya, que tiene que tener controlada una medida de concentración en específica, la polaridad, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que cuando yo les hablé de la cinética química, mencioné el cambio de concentración en un intervalo de tiempo. Y esa definición corresponde a la velocidad de conversión. Es decir, A más B se van a convertir en C en un tiempo que yo puedo determinar en un laboratorio, pero cambiando esta concentración. Es decir, voy a tener una concentración inicial, que es por lo que yo parto, y una concentración final. Cuando nosotros hacemos un queque, ¿qué pasa con los reactantes? ¿Se convierten completamente o no? Cuando hacemos un queque, ¿qué piensan ustedes? El huevito, la leche, la harina, lo revolvemos completo. ¿Se convierte todo o nos queda algo siendo reactante? Se convierte todo. Entonces yo empiezo con A y con B y no tengo nada de producto, porque cuando empiezo tengo todos mis reactivos separados y no tengo nada de queque. Pero resulta que esa conversión de productos, o sea de reactantes, hace que se consuma completamente esto y aparezca mi producto. Es decir, podemos tener reacciones donde sean 100% de conversión, que A y B se conviertan completamente, pero otras no. Dígame. ¿El agua y el aceite? El agua y el aceite. ¿Qué pasa con el agua y el aceite? ¿A dónde va su pregunta? De que si ellos pueden, no se pueden comprar todo. Ellos reaccionan cuando nosotros juntamos agua y aceite, cuando nos comemos una ensalada de lechuga, por ejemplo, y le echamos jugo de limón. Nosotros vemos unas cositas hacia alrededor de aceite, ¿no? Sí. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Ellos reaccionan o ellos no les gusta estar juntos? Son no miscibles. Ellos tienen una densidad tan distinta y una viscosidad que los hace distinguir, que dicen, nosotros no tenemos propiedades en común y no queremos juntar nuestros enlaces, no queremos romper nuestras cadenas. Por eso se forman. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de mezclas. ¿Ya? De mezclas porque nosotros somos capaces de ver cuántas fases tenemos ahí. Distinto es a cuando vamos a tener una reacción química. Porque aquí, por ejemplo, podría ser agua y sal. Y yo, al cabo de un tiempo, claro, tengo mi salmuera. Sin embargo, no soy capaz de evidenciar por un lado el agua y por otro lado la sal. ¿Ya? Entonces, es importante que sepan, chiquillos, que no siempre hay 100% de conversión. No siempre va a ocurrir eso. Muchas veces sí, tomamos los reactantes y todos se van a producto. Pero en otras ocasiones vamos a tener reacciones donde vamos a, finalmente, al paso del tiempo, vamos a tener producto, pero también va a haber presencia de reactante. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a seguir trabajando en el día de hoy. Entonces, vamos a irnos con la expresión de velocidad. La expresión de velocidad ya dijimos que la velocidad iba a ser un cambio, que si algo ocurría muy lento yo podía modificarlo para que ocurriera más rápido, o también al revés, si algo ocurre muy rápido y yo no soy capaz de estudiar lo que está pasando, puedo modificar ese espacio para que ocurra más lento, ¿ya? No solamente para acelerar, también puede ser para desacelerar, ¿ya? Entonces ahí aparece un concepto de velocidad que habíamos hablado al comienzo de la clase, y esta velocidad nos quiere explicar cómo va a cambiar esta concentración. Entonces, ¿cómo matemáticamente lo vamos a expresar? Podemos ponerle
una B minúscula. En algunos textos, chicos, lo van a encontrar como una B y un puntito, ¿ya? Pero siempre determinando que es velocidad de reacción, ¿ya? Y dice que es el cambio, la variación de la concentración en una variación de tiempo. Eso recordemos que es concentración y eso es tiempo. ¿En qué se medía la concentración, chiquillos? ¿En qué se mide la concentración? La respuesta está en la pizarra. Busquemos. ¿Mol sobre litro? ¿Mol sobre litro? Mol sobre litro. Entonces, la concentración se mide en mol sobre litros. ¿Y en tiempo? ¿En qué unidad lo podemos medir? Segundo. En segundos. ¿Por qué utilizamos segundos y no horas, por ejemplo, o minutos? Porque las reacciones químicas ocurren muy rapidito. Entonces tenemos que ir viendo en intervalos de tiempo cortos qué ocurre con esta variación. ¿Ya? Ok, velocidad. Ese delta, ese triangulito, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, si yo les digo, ya chiquillos, calcúlenme la velocidad? ¿Cómo será? La variación. ¿Y cómo yo puedo determinar una variación? Final menos inicial. Entonces, cada vez que ustedes vean este símbolo, que después si pasan a la universidad va a ser así, va a ser una diferencial de concentración. La diferencial que ustedes van a ver matemáticamente quiere expresar lo mismo, solamente que lo hacen tiempos cada vez más pequeños, por eso se llama diferencial, ¿ya? Pero para que se vayan, obviamente, familiarizando con ese contenido, tiene que ver con un intervalo de tiempo acotado. Vamos a escribir aquí entonces que sería la concentración final menos la concentración inicial en un tiempo final menos un tiempo inicial. Si ustedes se acuerdan de física, estamos describiendo casi el cambio de posición que tiene un cuerpo en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para que nosotros podamos calcular la velocidad de reacción, pónganle aquí velocidad de reacción para que quede más fácil. Si yo ya sé que ustedes me dijeron que la concentración es mol litros y abajo tenemos segundos, ¿cuál será la unidad de medida que tiene la velocidad de reacción? ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad de reacción? Jueguensela. Molaridad sobre segundos, ¿ya? Y utilizando esa nomenclatura, tendríamos entonces, si el litro está dividiendo, sería mol sobre litros por segundo. Y eso también se puede representar, como nos decía la compañera, como molaridad sobre segundos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el año pasado yo les hice una pregunta en la prueba y no había puesto la unidad de medida? Me llegaron varios correos así como, profe, no está correcto, para que nunca más se me olvide ponerlo, molaridad sobre segundos. Y es muy fácil de entender, cambio de concentración por cada unidad de tiempo. ¿Ya? Y antes de terminar la clase, ¿cómo podríamos representar esa variación gráficamente? No le escucho. ¿Cómo se dice? Pero esas cositas se cruzan. ¿Unas cositas así que se van cruzando? ¿Sí? Ya. Muy bien. Vamos entonces a poner de manera gráfica nosotros podemos representar esa velocidad, chiquillos.
En un gráfico X, Y, tenemos que determinar las dos variables en estudio. Las variables en estudio que tenemos en la velocidad, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son las dos variables en la velocidad? Concentración y tiempo. Concentración y tiempo. Siempre, siempre, siempre en química ustedes tienen que pensar, ¿qué es lo que quiero controlar? Lo que está dentro de cualquier fórmula matemática, de cualquier expresión matemática, es lo que nosotros queremos controlar. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, chuta que me quedó chueco. Como que estaba medio doblado el amigo ahí. Ya. Pregunta de séptimo. Aquí sí que lo pongo. ¿Cuál es la variable independiente entre estas dos? Tiempo. El tiempo, excelente. Entonces, mi variable independiente, que siempre va a ir en el eje de las X, ella no depende de nadie, el tiempo pasa y ese paso en el tiempo genera una variación. ¿Variación de qué? De la variable dependiente que es la que nos queda. En el eje de las abscisas, entonces, ponemos un cambio de concentración. Pongámosle ahí una M para que nos recordemos qué es molar. ¿Ya? Entonces, partimos con una reacción diciendo que A más B se iba a juntar para dar C. Si yo quiero formar C, es porque ya tengo A más B. Ese es mi precursor. Eso es lo que va a iniciar la reacción. Por lo tanto, yo podría tener una concentración inicial. ¿Una concentración inicial de qué? De A y de B. Pero ¿qué va a pasar con ella a medida que reaccionen? ¿Esa concentración va a disminuir o va a aumentar? Disminuye. ¿De acuerdo toda la sala con que esa concentración disminuye? ¿Sí? Por ahí atrás, Benjamines, ¿de acuerdo con que la concentración de A y B va a disminuir a lo largo del tiempo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. A con B, que son los reactantes con los que empezamos a trabajar la clase de hoy, tienen que producirse, pero para que ellos puedan producirse, tienen que consumirse. Por eso es la explicación de que sí, su concentración disminuye, porque se están consumiendo para dar paso a la formación del producto. Por lo tanto, yo esperaría que si estoy en el tiempo 0, cuando empiece a pasar el tiempo 1, el segundo 2 y así sucesivamente, esta concentración empiece a disminuir. Pero aquí no es tan fácil como decir, ya, disminuye así. No, porque a medida que tengamos mayor concentración, el consumo puede ser mayor, pero cuando se va tardando, el consumo empieza a ser más lento. Y ahí es donde nace esta hipérbola que decía la compañera, que es cuando se curva. ¿Ya? Entonces podríamos tener algo así. Aquí comenzamos con una concentración inicial, te tapa eso, lo siento. Comenzamos con una concentración inicial de A más B. Y terminamos con que la concentración no llega a 0, pero sí tiende a 0. Cuando algo tiende a 0 es porque se quiere aproximar a tocar el eje de las X, pero no lo logra. ¿Sí? Pero si algo disminuye, algo también tiene que pasar, porque si recordamos primero medio, nos vamos a decir, chuta, yo aprendí una vez que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si empecé con algo y ya se disminuyó, es porque comenzó la formación de un nuevo producto. Y es ahí cuando nosotros vamos a tener la formación del producto C. Y esta formación del producto C nos va a decir, chuta, no había producto C, y con el paso del tiempo, mientras se consume A, con B se forma C. Y esa es la explicación matemática de por qué vamos a encontrar siempre en la velocidad de reacción velocidades de aparición y velocidades de consumo. ¿Quién aparece y quién desaparece? ¿Los escucho? ¿Qué, profe? ¿Quién aparece y quién desaparece? Aparece el producto y desaparece el reactante. Ya, dígame cómo se llaman los productos con los que estamos trabajando. Sí. Producto
entonces, cuando se forma C, tenemos una velocidad de aparición. Y esa velocidad siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque va de menos a más. Él no existía y como se consumió A más B, comenzó a existir, por lo tanto aparece y su signo siempre va a ser positivo. Sin embargo, ocurre distinto con A más B. A más B empezó, chuta, yo tengo mucho. Pero cuando se empezó a mezclar, dijo, oye, no soy tan poderoso. Voy disminuyendo, por lo tanto, mi destino es desaparecer. Y ahí aparece el concepto de velocidad de desaparición. Entonces, análogamente, si la de aparición es positiva, la de desaparición, ¿qué signo tendría que tener? Muy bien. Chicos, pueden encontrarlo en la bibliografía como velocidad de desaparición o velocidad de consumo. ¿Ya? Me voy a poner aquí de consumo. A veces algunos autores lo hablan. ¿Alguien me dijo, profe? ¿No? A veces algunos libros hablan acerca de velocidad de consumo. ¿Ya? ¿Qué podemos esperar de los moles totales que tenemos en esta reacción? ¿Cómo serán los moles? Vamos a ir haciendo el cierre de la clase. ¿Qué podemos esperar? ¿Que sean distintas a las iniciales o que se hayan convertido? Que se hayan convertido, siendo, o sea, hay un cambio de concentraciones, pero se conserva la cantidad de masa que tenemos en esa reacción. ¿Ya? Vamos a parar la grabación. ¿Usted sabe si después de esta clase tenemos otra? Espérame.